Hola a todos, os saludamos desde aquí, desde España. Hola a todos, bienvenidos. Hoy queremos compartir un poco la experiencia que hemos tenido Ujú. desde la salida de Colombia y estar ahorita en un lugar maravilloso que es el campo. Entonces, adelante. Sí, bueno, actualmente estamos aquí en España, en el noroeste, ¿no? Noreste, perdón, de España, y estamos pendientes, ¿no? de buscar finca. Bueno, hemos estado durante todo este tiempo buscando finca, informándonos un poco. Ya el otro día estuvimos mirando todo el tema de las carpas. Os dejaremos aquí el vídeo con la entrevista que hicimos a la persona que fabrica tiendas de campaña, no tiendas de campaña convencionales, sino tiendas de campaña preparadas para vivir, ¿no? Tiendas de algodón. Sí, que son tiendas no como las que uno tiene, Convencionales, ¿no? exacto, muchas veces te dicen tienda de campaña versus ir a acampar un día y ya, no, estas tienen todo un lenguaje que es apto para vivir. Claro, no son las típicas tiendas, digamos, de nylon, las típicas tiendas que son frágiles, ¿no? Sino que son tiendas que están preparadas, que tienen una capa gruesa, ¿no? de lona, luego el suelo también está preparado para poder andar bien, y bueno, son amplias, muy amplias, ¿no? Hablábamos de diferentes metros cuadrados, ¿no? Hay de 6-7 metros cuadrados, obviamente estas serían para quitar y poner, pero también hay otras que son muy amplias. Y bueno, nuestro deseo es poder, ¿no? adquirir una tienda de campaña de este tipo, ¿no? Y por eso os dejamos la entrevista aquí en la descripción del vídeo, en la cual pues hablamos un poco de este tema. Y poder compartir con ustedes también esa experiencia de cosas que a veces no sabemos que existen y podemos tener ese recurso al salir al campo, porque muchas veces te planteas salir al campo y tienes que tener mucho dinero para poder acomodar una casa, depende del país donde estés ubicado, pero digamos en esta circunstancia poder tener este hábitat, que es un hábitat, más que todo necesitamos un hábitat donde Ujú. podamos dormir y bueno, tener el espacio afuera donde podemos empezar a cultivar, y en estas tiendas pues es propicio ese desarrollo. Sí, claro, tiene muchas facilidades, ¿no? Muchas personas quizás lo verán como inconvenientes, como algo que no es cómodo, pero si lo ponemos en el contexto actual de lo que estamos viviendo, cómo está este mundo, lo que significa comprarse una casa o hacerse una casa implica hipotecarse, implica tener muchos recursos, y es algo que no está a la altura de todos, ¿no? Sino que sabemos que hay muchas personas pues, que no pueden, ¿no? O entienden que quizás el concepto de salir al campo es ponerse una casa de 120, 150 metros cuadrados, con una cocina de 10, 15 metros cuadrados, etcétera, ¿no? Creo, o al menos en nuestro modo de entender, es que tenemos que ir a lo sencillo, ¿no? A lo básico, pero siempre y cuando sea algo que dé gloria y honra a Dios. Obviamente no es ir a un lugar y estar en unas condiciones paupérrimas, sino es coger los mejores elementos que hay en una casa grande y transportarlos a un lugar pues pequeño, ¿no? Estamos hablando de 20 y 30 metros cuadrados. Y que es importante que el objetivo que tenemos al salir al campo no es estar dentro de un hábitat, porque pues para eso estamos en la ciudad, ¿no? Es el hecho de poder estar al aire libre. Bueno, acá en los países de estaciones tenemos diferentes temperaturas, pero entonces podemos utilizar más el exterior, estar más al aire libre, y bueno, estas tiendas de campaña son propicias también para todo este entorno y Sí, este desarrollo. Porque si nosotros pensamos en crear un gran hábitat, una gran casa, pues pienso que para lo que viene claro, va a es traer. otro lenguaje, ¿no? Claro, la idea es eso, es hacer confortable el hogar, pero basar la vida más en el exterior que en el interior, ¿no? Obviamente el interior tiene que estar preparado, ¿no? Para unas ciertas condiciones, sobre todo en lugares como aquí en España, que hay diferentes estaciones, ¿no? Invierno es duro, el verano también, luego hay temperaturas medias, ¿no? Durante también más o menos unos 5 o 6 meses, pero sí que es cierto, ¿no? Que el hecho de querer hacer algo, las personas que quizás invierten mucho y mucho dinero en una casa,
es para estar dentro de ella, ¿no? Y nosotros estamos llamados a estar fuera de ella, a trabajar la tierra, a cultivarla, a observarla, aprender de ella. Y en esto pues también aplicamos los 8 remedios naturales. Es que el evangelio es completo, ¿no? Cuando salimos al campo tenemos que entender que es la restauración del hombre a la imagen de Dios. El campo nos salva, pero es un medio por el cual el hombre puede desarrollar tiene los recursos para el desarrollo del carácter. Entonces, cuando estamos en una casa todo el día encerrados, la oxigenación, el material que tenemos, esto a veces no nos detenemos a pensarlo, el material que tenemos a veces, nuestros pies nos cargamos, necesitamos también estar al aire libre para que nuestro cuerpo reaccione de una manera. ¿Por qué nos enfermamos muchas veces siendo que somos vegetarianos, comemos esto? Pues porque no estamos cumpliendo con los 8 remedios naturales. El hecho de estar acá, la oxigenación, en este momento yo lo siento que el aire es puro, puedo respirar, y eso es lo que Dios ha mandado al hombre. Cuando puso a Adán en el huerto del Edén, lo puso allí para que se cultivase también y para que lo labrase. Se cultivase, lo digo como persona, se desarrollase. No que cultivara, que también el campo, sino que también se pudiera cultivar como persona, crecer, ¿no? De manera intelectual, en carácter, en perfección, ¿no? En irse perfeccionando, ¿no? Aunque eran perfectos como creación, se iban desarrollando, ¿no? En conocimiento, en crecer en el amor de Dios, etc. Y ese también es el propósito que Dios tiene con nosotros actualmente, el poder crecer en el amor, ¿no? Que Dios nos da, y qué mejor manera que observando aquello y estando en un entorno creado por Él. Es volver al plan original. Entonces, nosotros estamos esperando al Señor, ¿no? Pienso que todos creemos que viene el Señor, pero no nos estamos capacitando para enfrentar eso, y no estamos enfrentando al papado, no estamos enfrentando a X personas, sino que nosotros nos estamos preparando para la patria celestial, ¿no? Entonces, si nosotros vamos al campo y vamos pensando en que tenemos que tener millones, digamos en mi caso de pesos, hablo de Colombia, o de euros aquí en España, muchas personas no tienen esa posibilidad de tener esa cantidad de dinero para poderse vivir al campo. Entonces hay que tener más recursos para que... Más recursos en el sentido de ideas, de capacidad, ¿no? Exactamente, no recursos económicos. Sí. Sí que es cierto que el recurso económico obviamente es importante. Mientras estemos en este mundo, el dinero, hasta que no esté prohibido, ¿no? El comprar ni vender, pues vamos a estar sujetos a eso. Pero sí que es cierto que debemos de estar, dispuestos, ¿no? A ser recursivos, ¿no? Quizás ser recursivos y poder quitar quizás algunos prejuicios que tenemos en cuanto a vivienda, en cuanto a cómo vivir, cómo hacerlo, ¿no? Y cambiar esa mentalidad, ¿no? Cuando se nos llama a salir de Babilonia, no solamente salir de unas doctrinas erradas, ¿no? Sino también es salir de una manera de vivir, una manera de entender la vida que ha sido pues tocada, ¿no? por el papado, ha sido tocada por una educación que no es la educación de Dios, sino que es una educación que viene del hombre, ¿no? Y Dios nos quiere sacar esa mentalidad e implantarnos una mentalidad sencilla, basada en esos 8 principios, remedios naturales. Y el desarrollo en el campo es un desarrollo maravilloso que a veces no entendemos. Es que pienso que la salida al campo se ha vendido, lo digo vendido porque es un lenguaje que a veces se vende. Hay que salir al campo, sí, pero salir al campo y plantearnos una casa gigante, hipotecarnos, meter todo un lenguaje. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Si nosotros leemos la vida de Abraham, que obviamente pues cada uno hay una verdad presente para cada época, ¿no? Pero nosotros nos estamos acercando al final de la historia de este mundo. O sea, un soldado es educado para esa preparación para la guerra. Nosotros pareciera que nos estamos preparando para otra cosa, y lo digo para todos, ¿no? Para nosotros también es un lenguaje que aplica, pero el hecho de poder salir al campo y quitarnos conceptos que tenemos de lo que es la vida, que hay cosas que hemos vuelto necesarias siendo que son innecesarias para nuestra vida. Hay cosas que son necesarias, por ejemplo, necesitamos agua porque necesitamos tomar agua, necesitamos asearnos, necesitamos la luz, ya sea para poder
trabajar con los medios, necesitamos varios lenguajes, pero hay cosas que nosotros hemos incluido como cosas necesarias. Que nos han implantado y parece que sean necesarias y quizás no lo son, ¿no? Pero eso ya lo iremos desarrollando con el tiempo, a medida que también vayamos haciendo más vídeos, ¿no? Para explicar un poquito el proyecto que tenemos, ¿no? en mente, que Dios nos ha puesto en el corazón. Y bueno, la idea pues es esta, ¿no? Es adquirir una finca y poder pues desarrollarnos ahí, ¿no? Durante todo este mes hemos estado pues hemos ido a conocer unos hermanos, hemos estado hablando un poco con ellos sobre pues el adquirir una finca. Ellos también están con este deseo. Entonces hay personas aquí en España que a veces parece que sea un país un poco olvidado, ¿no? en este tema. Y bueno, y la cuestión del por qué vinimos de Colombia a España fue por eso, ¿no? Por el hecho de que Colombia es un lugar que está plagado de hermanos adventistas viviendo en el campo. Sin embargo, España es un lugar que realmente no hay obra prácticamente, no hay personas que están con, o sí que las hay quizás personas con este deseo, pero hay que buscarlas, hay que encontrarlas, ¿no? Y en eso estamos también. El hecho de habernos podido reunir un par de veces con unos hermanos a 200 kilómetros al sur de donde estamos, pues ha sido una bendición. Y bueno, tienen pues eso, el mismo sentimiento que nosotros tenemos, ¿no? El de ir al campo, desarrollarnos en el campo y poder, desde una obra en el campo, pues poder atraer a personas y llevarlas a los pies de Cristo, ¿no? Sí, se necesitan, si leemos el libro de la salida de la ciudad al campo, se necesitan puestos de avanzada donde vayan las personas y vean otro lenguaje. Pero si yo a las personas les llevo el mismo lenguaje de que me llevo la ciudad al campo, ¿qué lenguaje estamos llevando de lo que necesitamos y de esa preparación? El cristiano tiene que vivir conforme a la luz que se le ha dado, porque a veces lo que se vuelve es que es un evangelio que no tiene que ver con nuestra vida, sino es algo etéreo. Y yo siempre lo recalco mucho porque pienso que es la experiencia que muchos hemos tenido, y es que es una parte teórica. Y la verdad, de mi parte, yo estoy un poco cansada. ¿En qué sentido? De la parte teórica. Hay que ver hechos, porque las palabras obviamente se las lleva el viento. Nosotros podemos leer la palabra de Dios y yo me puedo saber toda la Biblia de memoria, pero necesitamos ver esas plantas que crezcan para alimentarnos. Necesitamos ver que hay un hábitat diferente, que hay un lenguaje que podemos vender al mundo. Digo vender al mundo como un lenguaje más que puede atraer, ¿no? atraer a las personas. En mercadeo se dice vender, ¿no? Entonces, pues, digamos, en un sentido es poderle atraer a las personas y decirles, se puede ir al campo en esta experiencia. No es salir al campo de una manera indecorosa, sino decorosa, que la gente diga, pero hay poco, pero se vive bien. Sí, que con poco menos es más. Correcto. Que con poco se hace mucho, ¿no? Ese también es el concepto que queremos transmitir, ¿no? Que no se necesita mucho. Obviamente se necesitan manos, se necesita obras, se necesitan materias primas, se necesitan muchas cosas, ¿no? Y obviamente esto pues son recursos, ¿no? Pero si nuestra mentalidad sigue siendo la mentalidad que tenemos en la ciudad, obviamente estos recursos se van a multiplicar por 3, por 4, por 5. España, como decíamos, no es una tierra fácil, básicamente por todo el tema que nos encontramos de el agua, por ejemplo, ¿no? El agua es un problema que en la superficie, en este país, no abunda, no hay mucha agua. Sí que hay mucha agua subterránea, ¿no? Hay muchas aguas freáticas y obviamente esto implica pues unos recursos, ¿no? Porque se tiene que hacer un pozo, se tiene que poner una bomba de agua y claro, estamos hablando pues que hacer un pozo ya implica un gasto económico. Poner una bomba de agua también lo implica, ¿no? A diferencia que en Colombia sí que es cierto que te encuentras pues ríos, quebradas, por todos lados, ¿no? Es un país muy verde, pero España es seca, ¿no? Entonces nos encontramos eso, que España pues obviamente se necesitan unos recursos extra para poder abrir un pozo, entre otras cosas. También está todo el tema de la energía solar. Antes Mónica, pues mi esposa, hablaba de tener luz, ¿no? Para los tiempos que vivimos, para donde vamos, es necesario poder tener o adquirir la luz de energías renovables.
Sí que es cierto que cuando se llega a una finca y hay un punto de luz, pues se puede aprovechar durante un tiempo, pero va a llegar un tiempo que esa luz ya no se podrá utilizar, sino que tendremos que ir a algo que nosotros mismos generemos, ¿no? Entonces, obviamente por ahí también hay otra inversión, ¿no? A base de energía eólica o energía solar. Sí, es que si nos ponemos a leer la santa palabra de Dios, encontramos que cuando no nos vendan y nos compren, nosotros no debemos ir al campo en manera de huir, pero sí de una preparación. Y creo que muchas veces estamos pensando que esto va a ocurrir, sí va a ocurrir más adelante, y le damos largas y largas, y es para con otras personas, y los cristianos tienen que estar en las ciudades predicando el Evangelio. Sí, es interesante esto, pero cuando no nos vendan ni nos compren, si dependemos de la luz del gobierno, si dependemos del agua del gobierno, ¿qué vamos a hacer? O transgredir los mandamientos de Dios para poder vivir, o depender de Dios conforme lo ha dado en la naturaleza. Es que nos está dando los recursos, lo que pasa es que nosotros no vemos esos recursos que nos tiene, y el campo tiene una cantidad de cosas por las cuales hay que explorar. Es una vida activa, es una vida que no es ociosa, de que tienes que estar pendiente de cantidad de cosas, de crear proyectos, de almacenar comida, las semillas, digamos. Lo que hablabas, hay que ser Hay recursivo. que ser recursivo. Hay Y eso algo que implica es muy tiempo. importante. Nosotros estamos preparándonos para la venida del Señor, pero ¿quién está guardando semillas? Porque lo que pasa es que ahorita las semillas ya no producen, muchas semillas ya no producen. Son transgénicas, han sido modificadas genéticamente y entonces te brota, comes el fruto, pero luego ese fruto no te da para poder plantar otro árbol, sino que tienes que volver a comprar en el mismo lugar y entonces es todo un negocio. Claro, y estamos guardando semillas. Yo me pregunto, ¿quiénes de los de todos, de nosotros, de otras personas, tenemos ya esas semillas en nuestras manos para decir, aquí tengo un cultivo que puedo seguir cultivando hasta un tiempo? Es cierto que no podemos hacer acopio, y eso lo dice el Espíritu de Profecía, para el gran tiempo de angustia. Ahí en el gran tiempo de angustia pues seremos sostenidos así como lo fue Elías, ¿no? A base de agua y pan, ¿no? En nuestro caso. Pero para los tiempos que vienen ahora, estamos hablando en los próximos meses, próximos años, nosotros debemos debemos de haber ya empezado a cultivar. ¿Por qué? Pues lo hemos visto ahora con todo el tema este que ha pasado, ¿no? de esta pandemia, ¿no? El hecho de que las personas que quizás estaban más pegadas al sistema, las personas que aún estaban con una mentalidad puesta en el mundo, ha sucedido que muchos y muchísimos adventistas, bueno, aparte que la propia Iglesia Adventista, o la organización mejor dicho, ha promovido, ¿no? la vacuna, nos hemos encontrado pues eso, que muchas personas, por estar en un medio que no debían de estar ya, han tenido que ceder, ¿no? a principios y comprometerse ya pues con los gobiernos a recibir, ¿no? esta inyección. ¿Por qué pasa esto? Pienso yo que muchas veces estamos dependiendo tanto de la parte teórica, que es lo que decía anteriormente. Yo personalmente estoy cansada de oír tanta teoría de que sí, el Señor viene, pero bueno, si el Señor viene, coge, como dicen, una pala, un asadón y haz las cosas que tienes que hacer, porque la palabra produce efectos. Cuando no produce efectos en nuestra vida ni frutos, no sirve para nada. Entonces lo que yo pienso es que todo lo que ha ocurrido ahorita es como un jalón de orejas, donde se está viendo, no el trigo y la cizaña, porque no puedo llegar a decir esto, ¿no? Pero sí se está viendo el que quiere optar por obedecer a Dios y el otro por conveniencia, convicción versus preferencia, el que prefiere pasar delante del mundo, decir yo sí estoy inoculado, y el otro no, porque yo obedezco a Dios. En el caso de Daniel y sus compañeros, Mardoqueo, o sea, todo esto nos está preparando. Si nosotros ahorita no armamos ese puzzle, que es el Evangelio, en un sentido lo traduzco a una parte más sencilla, de decir esto tiene que ver con esto, por eso nos están presionando y nos están llevando a todo esto. Nosotros estamos pensando que sí, estamos predicando el Evangelio, pero bueno, ¿y a dónde vamos a llevar a esas almas? A que sigan y que sean afectadas física o químicamente, psicológicamente. Entonces, si nosotros no estamos haciendo esa preparación
si no estamos preparando nuestro carácter, no podemos hablarle al mundo de algo que no es. Y yo pienso que este evangelio se ha vuelto un evangelio blando, sencillo. Modificado, incluso. Sí, Jesús viene, Jesús te ama, sí. No, Cristo viene pronto, pero ¿dónde está? Es decir, si decimos que Cristo viene pronto, ¿dónde están los frutos de eso de que viene pronto? Se tiene que ver, ¿no? Y eso, pues, desgraciadamente no se ve. Obviamente la salida al campo no tiene que ser, antes lo comentabas, lo que es salir por miedo, no debemos de salir por miedo, pero sí que Dios nos ha dado una advertencia en estos últimos 2 años de que realmente cuál es el mejor lugar, el mejor entorno donde podemos estar, en el campo. El principio de todo hombre debería ser vivir en el campo, porque así fuimos creados, ¿no? Creo que la salida al campo se ha vendido dentro de la organización adventista como salir al campo como algo terrible para los tiempos que vienen. Es decir, hay que salir al campo porque nos van a perseguir, hay que salir al campo porque nos quieren matar, hay que salir al campo por muchas razones basadas en miedos, ¿no? Sin embargo, la salida al campo tiene que ser un principio. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados en un entorno agradable a los ojos de Dios, un entorno que Él mismo creó, ¿no? Y entonces por eso es necesario que nosotros volvamos a ese principio, porque es cuando el hombre mejor se puede desarrollar en todos los ámbitos. Y esto yo pienso que vamos a encontrarlo en nuestra salud. Si obedecemos sus palabras y sus mandamientos, no nos va a enviar las enfermedades que envió Egipto. Pero si nosotros seguimos desobedeciendo, pero pretendemos llevar ese evangelio, esto pues no es. Entonces la preparación es urgente. ¿En qué sentido? En que si nuestra mentalidad sigue siendo la mentalidad del mundo, la mentalidad de Egipto, pues estamos patinando en nada y estamos vendiendo un evangelio que sí, te vas a salvar por tus obras, pero no vas a hacer, no es que nosotros tengamos que hacer algo para que Dios nos salve, pero sí tenemos que obedecer Lo que Dios para ha dicho. vindicar su nombre. El todo del hombre en el mundo, de obedecer el evangelio delante de las otras personas y todo, tiene que ser la vindicación del nombre del Señor. Entonces... Sí, así que bueno, terminamos ya este vídeo. Vamos a ir hablando, vamos a ir explicando, vamos a ir mostrando dónde hemos estado, cuáles son los planes de aquí al futuro en estos siguientes meses. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos ya en el próximo. Ya nos veremos. Saludos pronto. y un abrazo. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.